¿Estados Unidos tiene un Estado grande? Bueno, depende cómo interpretemos o cómo midamos el tamaño del Estado. Si lo medimos en términos de gasto público o de presión fiscal sobre el PIB, Estados Unidos tiene un tamaño del Estado menor que el de la mayoría de países europeos, no que todos los países europeos. Por ejemplo, Suiza tiene menor gasto público y menor presión fiscal que Estados Unidos, pero sí que la inmensa mayoría de países europeos. Eso no significa que el Estado sea pequeño, significa que es más pequeño que otros países que tienen un Estado gigantesco como son los europeos. Si comparamos el tamaño del Estado en términos de gasto público o presión fiscal de Estados Unidos con el tamaño que tenía el Estado estadounidense, según esas variables, hace 50, 60 o 100 años, desde luego el Estado ha crecido muchísimo en Estados Unidos. Pero es que además también podemos medir el tamaño del Estado a partir no solo del peso del gasto público o de los impuestos en el PIB, sino también considerando la maraña regulatoria intervencionista, la injerencia efectiva que el Estado tiene sobre la economía y que, por tanto, de alguna manera supone una intromisión de la administración sobre el funcionamiento de la economía. Y desde este punto de vista, Estados Unidos tiene un Estado mayor de lo que aparenta meramente con su gasto público o su presión fiscal. Porque aunque es verdad que el Estado estadounidense no interviene en algunos ámbitos, como puede ser el ámbito laboral, tanto como intervienen en otros países europeos, en otros ámbitos de regulación, si lo queremos, de carácter mercantilista, de entrometerse o de privilegiar, mejor dicho, a determinadas empresas que están bien conectadas con el establishment político, esa interferencia mercantilista puede ser mayor que la que existe en otros países europeos, menos dados a esa corrupción política en favor de algunas grandes corporaciones. Por tanto, sí, no diría que Estados Unidos tiene un Estado pequeño, no es un Estado gigantesco como los europeos, pero desde luego es un Estado mucho mayor de lo que ha tenido históricamente y además parte de ese tamaño es un tamaño bastante dirigista y bastante distorsionador de la economía.